Night. Primera pregunta fue de Tigo Sports, por favor, presentar sus nombres y medios. Martín. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo evalúa el rendimiento de su equipo y qué le pareció el resultado? Si fue justo. Bueno, creo que nos faltó precisión en el primer tiempo. Nosotros somos un equipo que valora mucho la tenencia del balón, pero no pudimos ser certeros en los pases de filtración, en donde pudieron por ese momento emparejar con dos volantes a los tres que teníamos interiores, y eso se debió a la falta especial de tener la capacidad técnica para poder resolver, que es un equipo a mi criterio con mucha capacidad técnica, pero lamentablemente no la tuvimos en el primer tiempo. Sí, en el segundo tiempo hemos mejorado en cuanto al trato de balón, encontramos ciertos canales de juego, pero a mi criterio fue un partido con pocas situaciones de gol, con pocos remate a arco, escasos remate a arco de ambos lados, en donde el que era certero lo iba a poder ganar, así como fueron certeros en su momento nuestro último balón también que pega en ángulo, podría haber sido un empate. Pero bueno, creo que ganó la eficacia del rival ante escasos remates que hubo de ambas partes hacia el arco. Profesor Bernay, buenas noches para ABC Cardinal, ABC TV. Particularmente yo lo he visto bien a Guaraní en el primer tiempo. Sobrio, controlando el partido por momentos. Ahora en el segundo tiempo, ¿por qué su equipo recurrió mucho a las pelotas largas? ¿Por qué se dio eso, profe? Porque de esa manera era la posibilidad que teníamos, ya que desistimos de tener más volantes y armamos una línea en principio de 2-9 y después fuimos a un tercer 9. No nos quedaba más acción para jugar, sino que determinamos ir al juego directo, que fue así como apareció la posibilidad que tuvimos de poder aproximar a arco. Ya eran faltos de 10 minutos, creo que hasta los 35 del segundo tiempo sí tuvimos la intención de juego, pero una vez que estaba finalizando el partido y con el rival replegado y con el rival inclusive terminando con una línea de 5, que era lo que iba a pasar, nos obligó a poder poner el balón lo más pronto posible dentro de área para generar las situaciones. Pero hasta el minuto 35 considero que hicimos el intento del juego y el modelo de juego asociado que pretendíamos. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, Dani Troche de Radio Primero de Marzo, profe. Buenas noches. Siempre dice que cuando su equipo gana no es el mejor y cuando pierde o empata tampoco es el peor. Ahora, profe, ¿cómo hacer para que este golpe, faltando tan poco para el campeonato, no afecte al equipo? Y con esta particularidad, que a partir de ahora su equipo ya no depende de sí mismo para campeonar. ¿Cómo hacer para que esto no golpee tanto, no solo a sus jugadores, pero sino también, cito, a la hinchada también? Hablé en el vestuario con los futbolistas. Esto es para los valientes. Estos momentos son lo que aparece, ese fuego sagrado que uno tiene dentro y va a buscar la competitividad máxima y extrema. Tengo fe, tengo esperanza de que podemos ser muy competitivos y ganar los duelos que nos quedan y el rival también puede llegar a perder algún duelo. Creo que no hay equipo perfecto, pero lo importante, yo siempre digo que el que abandona es el que no sirve. El que se presenta con dolor, porque estamos dolidos, obviamente. Perder un partido nos duele. Me reconozco ser un mal perdedor. Me siento mal al perder, pero tengo que ser un gran luchador porque las batallas continúan. Y de eso nos vamos a nutrir. Vamos a ir con dolor, pero con empuje, con entusiasmo, con fe, a buscar el campeonato, que es lo que deseamos y es lo que nos propusimos. Debemos ser muy conscientes de que también el miércoles tenemos una semifinal importante. Tenemos que analizar porque es muy próxima y hubo futbolistas que
que pidieron inclusive cambio por estar con fatigas. Así que lo evaluaremos en estos días, pero iremos por todo. No nos vamos a entregar ante un resultado que hoy fue negativo, porque el club se lo merece, nosotros lo deseamos y lo queremos, y la gente que acompañó en muy buena forma, quedamos en deuda con ellos, pero se la vamos a reivindicar en lo que resta del campeonato. Víctor, buenas noches para Fútbol a lo Grande. ¿Por qué hoy lo puso de titular a Mario López? Y si Iván Ramírez es uno de los que pidió cambio temprano en el segundo tiempo, ¿a él le hacía alusión o cuál fue la búsqueda con Torales? Mario López, necesitábamos tener presencia y apostar también a los balones detenidos, que es lo que él nos puede dar. Mario López tiene voz de mando y en esta cancha por ahí va a ser muy difícil el diálogo con el entrenador. Entonces hicimos la opción de un futbolista que sí, que habla demasiado dentro del campo de juego para el ordenamiento. Fue como también hemos jugado en mucha parte del campeonato hasta que Mario se lesionó en cancha de Rubio Ñu. Fue la defensa que habíamos armado con Alcide de extremo. Alcide venía de hacer 2 goles como extremo, los dos a Olimpia y en este último partido también. Así que necesitábamos atacar el espacio también con él, a la espalda de los laterales. Así que la inclusión tenía sobrados argumentos para poder posicionar en el 11 titular. ¿Y lo de Iván Ramírez, él pidió cambio? Iván Ramírez no lo vi intenso y por eso decidí poner otra característica de delantero, un delantero que tenga mejor juego aéreo, para poder prolongar a ciertos balones que necesitamos que lo haga, y Richard tiene otra característica diferente, por eso fue el cambio. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. A partir de ahora, ¿cómo va a encarar lo que resta justamente este torneo, ya que no depende exclusivamente de Guaraní para llegar al título? ¿Cómo vas a trabajar a partir de ahora? Igual que siempre, no depender de nosotros no nos quita que nosotros debemos ser competitivos y ganar los partidos que nos quedan. Tenemos que hacer nuestro trabajo y tener la fe en que algo va a pasar y así mismo será. Pero como dije anteriormente, la fortaleza mental es lo que nos va a sostener, y en estos momentos difíciles es cuando uno más debe ejercer esa fortaleza mental, porque esto no se acaba. Estamos en igualdad de puntos, cualquier empate y un triunfo nuestro nos posiciona nuevamente punteros, y debemos tener fe, esperanza de que esto así será y nosotros hacer nuestro trabajo para poder ganar los 9 puntos que restan. Buenas noches, profesor, para Universo 970. ¿Por qué mantenerlo a John Jairo Sánchez dentro del campo de juego, que al menos a la distancia se lo veía un poco ya extenuado? De repente él quiso mantenerse dentro del campo, ¿o buscaba algo diferente en dejarlo dentro del campo? Y extenuado estaban los futbolistas de ambos equipos. Fue un partido muy intenso, pero los cambios son por característica, y siempre le decimos que el jugador que esté muy cansado que nos avise y pida cambio o que tenga alguna molestia. John no lo hizo y consideramos que su buen pie iba a poder generarnos el fútbol que necesitamos. Tiene muy buen juego aéreo y buena capacidad de gol, entonces consideramos que era un futbolista de permanecer en campo hasta que finalice el juego. ¿Qué tal, profe? Ricardo Román para Radio La Unión. Mencionó que lo puso a Alcides Benítez como extremo por esa faceta ofensiva que tiene, por su capacidad de convertir goles, pero ¿no le parece que perdió un poco de proyección con los laterales, atendiendo que eso, atacando con los laterales, considero que es un arma fundamental que tiene usted en su equipo, con Alcides Benítez de lateral y con Alexandro Maidana? Hoy estaba en Thiago Servín y Alcides Barbote. ¿Qué le parece, profe, en ese sentido? Alcides Barbote ha jugado de lateral siempre. Nosotros necesitábamos tener gente veloz, de atacar espacio, y con John y con Alcides lo íbamos a poder intentar de esa manera. Y por eso fue la posibilidad de posicionarnos, que fue así como atacó espacio con Olimpia y termina cerrando a gol
el tercero. Entonces buscamos la característica de futbolista que consideramos para este partido. Lo probamos en la semana en varias facetas y en varios momentos, y coincidimos de que era lo mejor para este partido. Profe Fabricio Denis, aquí. ¿Considera que cómo manejó usted el tema de que en algunas ocasiones Aldo empezaba a hacer tiempo sabiendo que si usted llevaba por lo menos un puntito de aquí iba a ser importante en esa lucha por el campeonato? ¿Y qué mensaje le deja a la gente de Guaraní que a pesar de esta derrota vino y apoyó hoy aquí en la Nueva Olla? Nosotros no buscamos hacer tiempo en ningún momento. Nosotros buscábamos jugar. Sí había que pausar la salida de saque de arco porque teníamos 3 posibilidades de salida y había que ver cuál era la más oportuna para ejecutar y realizar. Fue por eso que Aldo debe tomarse un tiempo a la hora de ejecución de la misma. Con respecto al hincha, agradecerle, pedirle disculpas. Tenemos un dolor muy grande por no haberle regalado un triunfo. Vinimos a buscar un triunfo. Queríamos a esta hora estar a 6 puntos y no en igualdad de puntos. Por eso decirle que son y serán unos grandes hinchas que nos acompañen hasta el final, que vamos a poder festejar. Víctor, ¿qué tal? Por aquí, un saludo a todos los presentes. Andrés Noguera para RCC. Hablaba al inicio de que le faltó a su equipo precisión en los pases. Sin embargo, de mi punto de vista, por lo menos, noté que abusaba mucho con los pelotazos, buscando a Iván, buscando a Ferfer, y los centrales de Cerro Porteño por lo menos respondieron en ese sentido. Ustedes, en la semana en la que estuvieron trabajando para este encuentro, ¿pensaban por ahí que serían tan superados como hoy, por lo menos, en cuanto a posesión de balón? Si bien Cerro también le faltó precisión y bueno, tuvo esa única chance para convertir. No coincido que fuimos tan superados. Y no abusamos en el primer tiempo, intentamos jugar. Es más, la salida de arco no hicimos casi ninguna larga, todas fueron de juego corto. Yo lo que considero de que cuando uno le falta precisión, hay días que en el fútbol uno no está preciso, y hoy nos pasó eso. Por eso considero de que fue una falencia técnica que tuvimos en el primer tiempo. Más allá del intento, porque hubo un intento, hubo algún remate de Mansur y demás, pero no fuimos lo dinámico que somos a través del juego de posesión y posición para poder vulnerar al rival, y creo que tampoco el rival lo había hecho, porque hubo, no sé, pero tendría que ver la estadística, pero a mi criterio y al ojo clínico que tuve en el partido, hubo escasos remates a arco de ambos equipos. Entonces creo que la estructura que se tenía a la hora de retroceder era buena, pero no tuvimos la precisión que necesitábamos para ser el equipo que nos gusta hacer. Profe, ¿cómo estás? Néstor Beltrán para Campaña Noti. ¿Pensás que pudo haber afectado en la parte mental al menos el hecho de tener el doble de resultado a favor, tanto de la victoria como el empate, por esa falta de hambre que al menos de mi punto de vista se vio de un comienzo de buscar resultado de los 3 puntos aquí en cancha ajena? No considero que hubo falta de hambre. Nosotros tenemos hambre de poder campeonar, y lo hacemos para eso, porque buscamos, lo deseamos, lo intentamos siempre. Falta de hambre no hubo imprecisión. Entonces cuando hay imprecisión, el rival no tiene que retroceder tanto para defender, porque podían capitalizar rápido los balones y volver a generar una posesión que no fueron profunda tampoco ninguna. Por eso considero de que la escasez que tuvimos en el trato del balón no nos permitió hacer el juego que vinimos a buscar para ejecutar hoy en día. Finalizamos la conferencia de prensa.